Bien, y para iniciar el análisis tenemos con nosotros desde Argentina a Lidia Fagali. Ella es secretaria general de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y además es miembro de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Muy buenas tardes, señora Fagali, gracias por su tiempo en Telesur. No, gracias a ustedes. Bien, comenzamos el análisis preguntando, ¿los asesinatos de periodistas en Honduras siempre ha sido un caso recurrente o por el contrario, y luego del golpe de Estado al expresidente Zelaya, aumentó esta práctica? Sí, efectivamente. Desde junio del 2009, cuando se produce el golpe, como bien indicaba el informe, se han registrado 13 asesinatos. No estamos contando atentados, donde por suerte no hubo muertes, pero sí destrozos y muchísimos heridos. Aparte, no solamente estamos hablando del sector del periodismo. Ustedes mencionaban los dos últimos casos, ¿no? El caso de Mendoza, dueño de un canal de televisión, y el caso de Acosta. Pero también acá hay que sumar la situación de más de 30 abogados asesinados y también asesinatos direccionados a la población homosexual de Honduras. Estamos hablando de asesinatos que se producen a cada minuto, cada 43 minutos en Honduras se produce un asesinato de un ciudadano hondureño. Entonces es una situación que se ha acrecentado a partir del golpe militar. Ahora, para usted, ¿cuál ha sido la respuesta a las denuncias que se han formulado ante entes defensores de derechos humanos? ¿Han sido escuchadas? ¿Han tenido éxito en el país? Casos que se han mencionado de asesinatos, solo 2 han sido resueltos, donde hay detenidos. Pero yo creo que hoy la dificultad está en depender de la estructura judicial de Honduras. Obviamente uno puede deducir que también en ese nivel existen compromisos con los objetivos por el golpe y un tipo de elección que obviamente fue amañada y muy limitada, que no está garantizando las condiciones de vida de los sobre todo la prensa que ha resistido el golpe militar y que forma parte de los frentes de resistencia a favor de la democratización de Honduras y que inclusive rechazó las elecciones que pusieron a Lobos como presidente, son objeto permanente de atentados, de agresiones y amenazas. Bien, justamente hablando sobre la posición del sector del periodismo en ese país, el presidente Lobo ya había reiterado el compromiso de esclarecer las muertes de los asesinatos a periodistas. Él comentaba que apenas 4 casos están judicializados, es decir, que se han detenido los presuntos culpables, pero ninguno de ellos ha sido condenado. ¿Cuál es la lectura? ¿Existe las garantías para poder llevar a cabo la justicia en torno justamente a este sector del que hablamos del periodismo? Yo creo que no existen garantías. Ya el año pasado el Comité de Investigación de Atentados a Periodistas, que depende de la Federación Latinoamericana de Periodistas, hacía esta observación. No existen garantías para proseguir cuando media la denuncia, pero tampoco existen garantías para hacer la denuncia, porque esto expone al denunciante posiblemente a sumar la lista de víctimas, muertes o atentados. Evidentemente, hoy no podemos hablar, más allá de que uno acuda a organismos internacionales, que no han tenido éxito tampoco cuando el golpe militar en Honduras, y esto es un dato que surge de la realidad, no han tenido éxito en el sentido de dar vuelta el proceso que se instauró en Honduras. Menos aún, entiendo, lo podrán hacer en la medida en que todos los organismos internacionales vuelvan a mirar Honduras. Honduras, a excepción de lo que está haciendo, digamos, Telesur, de devolverle la presencia a Honduras en los relatos mediáticos, está desaparecido como realidad y como país en el resto de los medios de la órbita privada. Esto también le resta garantías para que la población hondureña se sienta respaldada en el tipo de denuncias que pueda hacer, no solo en el caso de los periodistas, que es muy grave, porque en relación al número de habitantes de Honduras, ustedes fíjense que en la última década las víctimas hondureñas
creo que superan los 36.000 muertos. En relación a una población que tiene algo más de 7,5 millones de habitantes, estamos hablando prácticamente de una masacre. Entonces, yo me detengo en los periodistas, obviamente, porque dependemos de la comunicación y de la resistencia que se pueda hacer desde allí, de lo que pueda llegar al exterior, de lo que está ocurriendo internamente en Honduras. Pero también estamos hablando de que esas garantías no están dadas. Le respondo puntualmente a su pregunta, en la medida en que está en tela de juicio la estructura judicial hondureña. Vamos a la posición de Honduras en torno a este gran flagelo global. En otros lugares de América Latina el ejercicio del periodismo es tan peligroso. En Honduras, ¿cuál es la posición del país en torno a estos asesinatos? Bueno, fíjese México. En México no hay garantías de ningún tipo. La cantidad de periodistas muertos a manos incluso de sectores paramilitares o parapoliciales o carteles del narcotráfico ya suman a una cifra que es escalofriante de muertos en México. Hay que hablar prácticamente de una guerra, de una guerra civil que se lleva puestos a miles y miles de mexicanos. Si usted suma la cantidad de víctimas producto de la represión que tiene lugar en la frontera de México y Estados Unidos, como resultado de las políticas represivas de Norteamérica a esta situación, o del poco efecto que ha tenido la lucha contra los carteles de la droga en base a los acuerdos firmados por el gobierno de Calderón y Obama, que han dado lugar a un incentivo justamente de las políticas de tráfico de drogas e inclusive de incentivo para reprimir, a las corrientes inmigratorias que tratan de pasar desesperadamente la frontera. Entonces, estamos hablando de una situación integral que no se puede extrapolar. La situación de los periodistas tiene mucho que ver con los procesos políticos, económicos y sociales que se dan en esos países. Uno no puede hablar del periodismo como si el periodismo estuviera inmune, obviamente, a situaciones de violencias que son inherentes a la lógica de un sistema que parece haber encontrado justamente en países como Honduras y México la posibilidad de desarrollar en apariencia, por un lado invocan objetivos de paz específicos, de lucha contra el terrorismo, de lucha contra la droga, y sin embargo esto no ha hecho más que agudizar la situación y aumentar el número de muertos, ¿no? Señora Lidia, brevemente y volviendo a un poco al tema de la respuesta, ¿no? ¿Qué medidas podría aplicar el Estado hondureño para afrontar la violencia y las amenazas contra periodistas y comunicadores sociales a su criterio? Mire, yo pongo en tela de juicio, me permito decir, la capacidad o la decisión o la voluntad que pueda tener hoy el Estado hondureño de profundizar, investigar y aclarar esta situación. Aspiro a que las condiciones creadas por la resistencia hondureña, el regreso quizás de Zelaya, permita abrir un camino de mayor compromiso y pueda recrear condiciones para que el Estado hondureño se sienta presionado y lleve adelante este tipo de investigaciones. De cualquier manera, creo que el Estado hondureño de hoy está muy vinculado a los objetivos que tuvo el golpe militar. Creo que las bandas paramilitares y parapoliciales que cuentan con armas muy sofisticadas para cometer sus atentados y producir asesinatos, exige una revisación de quiénes son los sectores o los factores de poder, tanto externos como internos, que le están allanando el camino justamente a esta banda de criminales. Y me parece que esto exige, más que una voluntad del esclarecimiento de los asesinatos, un control de ese tipo de violencia del Estado hondureño respecto a sus sectores. La tarea es una tarea enorme.